Pues ya hemos hablado del problema, que hemos quebrantado la ley de Dios y ya sabemos cuáles son las consecuencias, que es una eternidad separado de Dios. Hemos dado al Espíritu Santo algo para usar para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces la gente va a ver su necesidad y cuando presentamos la solución, que es la cruz, lo que Cristo hizo, van a poder recibirlo de todo corazón. Pero la pregunta queda: ¿cómo pasamos de las malas noticias a las buenas noticias? Y esto es la cuarta columna, el llamado al arrepentimiento y fe. Así es como pasamos de un lado a otro lado de la cruz. Pablo resume su mensaje así en Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe son dos caras de una misma moneda, y no solamente es repetir una oración de fe, unas palabras mágicas, ni tampoco es recibir a Cristo solamente. No hay salvación sin arrepentimiento y fe. Entonces tenemos que definir qué es arrepentimiento. Pues arrepentimiento es un cambio de mente, o sea, nuestra alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad. Y el arrepentimiento involucra todas estas cosas. Primeramente, un cambio de mente, un cambio de pensamiento. Es ponerte de acuerdo con Dios, o sea, decir: yo estoy equivocado y tú tienes razón. Muchas veces hablando con la gente en la calle pueden decir: pues eso de no matar, sí, estoy de acuerdo, pero eso de no fornicar, no cometer adulterio, no estoy de acuerdo con ese mandamiento. Pero cuando llegamos al punto de arrepentimiento, nos damos cuenta que tenemos que ponernos de acuerdo con Dios y decir, como en Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Es ver el pecado como Dios lo ve. Ahora sí, imagínate que supieras que alguien te ofrece un bizcocho de chocolate, pero tú sabes que han mezclado un poco de excremento en ese bizcocho. ¿Lo comerías? Pero si fuera solamente un poquito de excremento, ¿lo comerías? No, porque sería asqueroso. Así es el pecado. No es poca cosa delante de Dios, es asqueroso. Y así tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. También es un cambio en las emociones, un cambio de actitud. Es una tristeza profunda por el pecado y por haber ofendido grandemente a Dios. No solamente sentir culpa porque te han pillado, sentirte mal porque ya saben cómo eres de verdad, sino no solamente es remordimiento ni lamento, sino aborrecimiento del pecado. Así lo dijo el famoso predicador Carlos Fini. Pero también es un cambio en la voluntad, un cambio de acción. Imagínate que vas en el metro, en el tren, y de repente te das cuenta que vas mal encaminado. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que tomar la decisión de bajarte del vagón, dar toda la vuelta a la estación y tomar un tren que va en la otra dirección. Si no te bajas, no vas a cambiar de rumbo. Tienes que tomar una decisión. Es aborrecer y abandonar el pecado. Es alejarte del pecado y acercarte a Dios. También el arrepentimiento es un mandamiento. Dice en Hechos 17:30, pero Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y no solamente es aceptar a Cristo. Cristo tiene que aceptar a nosotros. Y eso no sucede sin arrepentimiento. No se burla de Dios. No podemos seguir viviendo en el pecado y esperar que Dios nos va a recibir en el cielo un día. También es acompañado el arrepentimiento por evidencia. Dijo Pablo: anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento, en Hechos 26:20. Tenemos que producir fruto del arrepentimiento. Por ejemplo, la confesión, la restitución,
un cambio de rumbo en nuestra vida, dejar de vivir como antes vivíamos. Entonces, ¿qué es la fe? Pues el significado de la fe en nuestra sociedad ha cambiado mucho desde que la Biblia fue escrita. Entonces, vamos a hablar de la fe que salva, la fe bíblica. Bueno, primeramente te voy a explicar un poco cómo no es la fe. No es un acuerdo intelectual solamente. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen en Dios, pero no son salvos, porque es algo más que algo intelectual. Y tampoco la fe es, como dice un diccionario moderno, en nuestra sociedad secular, ellos entienden la fe como otra cosa completamente. Un diccionario moderno dice que la fe es una creencia firme en algo sin evidencia. O sea, fe ciega, que no tiene fundamento. Esa no es la fe de la Biblia. ¿Qué es la fe bíblica entonces? Pues con los judíos, en los tiempos de Cristo, cuando se les decía que tenían que creer en Jesucristo, para ellos significaba reconocerlo como el Mesías, como el Cristo, el Rey enviado por Dios que merecía toda su sumisión y obediencia. O sea, que romper con las tradiciones de su religión y su cultura para cambiar a un rey, reconocer a Cristo como rey. También para los romanos, los primeros cristianos en Roma, reconocer a Jesús como Señor, Kyrios, significaba renunciar a César como Señor, y ellos podrían perder su vida a causa de eso. Entonces, en griego, la palabra creer, fe, significa confianza. Entonces, en vez de hablar de fe o de creer, como ha perdido su significado de la Biblia, para mí es mejor explicarlo. Y aquí hay un ejemplo. Piensas que estás ahogándote en el mar de tu pecado y eso te va a llevar a una eternidad lejos de Dios. Te das cuenta que tus buenas obras, tus méritos no te pueden mantener a flote y vas a perder la vida. Entonces, clamas a Dios, clamas a Cristo, Dios te echa un salvavidas que es Cristo. Entonces te agarras a ese salvavidas con todas tus fuerzas porque sabes, sin Él vas a perder la vida, vas a estar perdido para siempre. Entonces confías en el salvavidas, te agarras a Él. Eso es la confianza. Es saber que tú no puedes confiar en tus propias obras, sino solamente en Jesucristo para ser salvo. Otro ejemplo es rendirse a Cristo. Y con esto yo pienso en dos posturas diferentes. Uno es con manos arriba, me rindo. Es reconocer que hay una autoridad mayor que tú y sabes que tú no puedes contra él. Cuando alguien se entrega a la policía, reconoce que ya no pueden. Otra postura es de rodillas. Es me rindo a ti. Es someterte y obedecer a alguien mayor que tú. Otro ejemplo es entregarse. Y ahora pienso en una boda. ¿Qué pasa en una boda? Es una decisión pública de decir, sí quiero pasar toda mi vida con esta persona, voy a entregar todo mi corazón únicamente a esa persona. Es un antes y un después. Tu vida cambia, alguien viene a vivir contigo y tu vida nunca será igual. Así es con Cristo. Es una entrega de tu corazón, un antes y un después en tu vida. Todo cambia. Y un ejemplo que me marcó mucho cuando me convertí es como depender de o confiar también. Es que alguien trabajaba en el circo y caminaba sobre la cuerda floja, de acá para allá, y tú le estabas viendo todos los días y lo hacía perfectamente sin caerse nunca.
Y entonces empezó a hacerlo con una carretilla de acá para allá sobre la cuerda floja. Y tú mirándolo, y muy bien lo hacía. De repente añadió un montón de ladrillos en la carretilla y seguía por la cuerda floja, de acá para allá. Y un día te mira y te pregunta, ¿tú crees que puedo hacerlo? Hombre, claro, te he visto todos los días y nunca te has caído, lo haces perfectamente. Incluso con la carretilla, ¿confías en mí que puedo hacerlo? Pues sí, yo confío mucho que tú tienes la habilidad de hacerlo. Entonces, móntate en la carretilla. Eso es la fe bíblica. Eso es confiar, es depender es entregarte. Y eso es lo que tenemos que hacer con Cristo. Entonces, como para terminar, yo uso mucho este ejemplo con la gente en la calle. Y eso explica lo que es el arrepentimiento unido con la fe. Nosotros todos vamos por nuestro camino en la vida. Vivimos a nuestra manera, nos alejamos de Dios, le damos la espalda, le decimos, allá tú, yo voy a hacer las cosas como a mí me da la gana. Y ese camino termina mal, termina lejos de Dios, en una eternidad en el infierno. Pero de repente llegamos a un cruce y Cristo nos llama a seguirle. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar atrás nuestro camino, nuestro pecado, dar media vuelta y empezar a caminar con Cristo, entregar nuestra vida a Él. Abandonar el pecado y acercarnos a Cristo, entregar nuestra vida a Él. Y quizás si estamos en ese camino podemos tropezar y caer, pero ¿qué pasa? Clamamos a Cristo, Él nos levanta, nos arrepentimos y seguimos caminando con Él. No volvemos al otro camino, no volvemos al pecado. Seguimos en el camino de Cristo y así es caminar con Él. Entonces, tengo una pregunta para ti. ¿En qué camino estás tú? ¿Estás en tu propio camino, haciendo la vida, viviendo a tu manera, alejándote de Dios? Si es así, hoy es el momento de dejar atrás ese camino, dejar atrás tu pecado. No vale la pena pasar la eternidad alejado de Dios. Deja atrás todo eso que te aleja de Él, da media vuelta, clama a Cristo, entrega tu vida a Él y empieza a caminar con Él. Hoy es el momento de hacerlo, no dejas un día más pasar. Camina con Cristo, vamos a hablar con Él ahora mismo. Jesús, yo me doy cuenta que he estado siguiendo mi propio camino, pero ya no quiero seguir así, quiero cambiar, quiero caminar contigo. Me arrepiento, dejo atrás todo mi pecado y quiero seguirte a ti. Cristo, ven a vivir conmigo, quiero estar contigo para siempre. Gracias, Señor.